Somos la Iglesia Bautista Betania de Cali. Existimos para glorificar a Dios, conociéndolo y dándolo a conocer, porque esta es su voluntad. Te invitamos a este tiempo especial con la palabra de Dios. La verdad sobre las sombras. Una de las fuentes de estrés, de desánimo, de desaliento, tiene que ver con el estrés. Tiene que ver con la pérdida. Cuando perdemos algo, eso nos genera estrés, eso nos genera angustia, eso nos genera una sensación de desgaste emocional, espiritual, inclusive físico. Por ejemplo, perder el trabajo, por ejemplo, perder la salud, por ejemplo, perder dinero, perder la reputación, perder a un ser querido. Durante la pasada pandemia seguramente tuvimos que atravesar momentos difíciles de pérdidas, ¿no? Porque esa pandemia estuvo muy caracterizada por el tema de la pérdida. Se perdieron empleos, se perdieron negocios, se perdieron familiares. Y eso hacía que nos generara un estrés que a veces era completamente difícil de manejar. Cuando una persona pasa por una pérdida, hay por lo menos dos reacciones que son como las más comunes, las más que se dan de manera más normal. Uno es el miedo, tener miedo por lo que está pasando, y otro es el dolor. Es un sentimiento que se combina y que genera una tristeza profunda y que pues de alguna manera viene a ser normal y tiene que ver con pues, la pérdida, la situación que estamos enfrentando. El dolor es la manera en que superamos las transiciones de la vida. De hecho, si no nos afligimos, si no nos entristecemos, nos atascamos, nos quedamos pegados, atascados. El dolor no nos va a matar, pero si no lo dejamos salir, nos va a estancar y nos va a dañar. Por otro lado, el miedo es algo terrible, porque el miedo nos paraliza. El miedo nos hace ver un panorama irreal y distinto a lo que es real. Es interesante, pero en la Biblia jamás vas a encontrar un mandamiento de Dios que diga no te entristezcas. En cambio, sí vas a encontrar un mandamiento de Dios que dice no temas. 365 veces la Biblia dice no temas. Porque el problema no es entristecerse, el problema es el temor que nos bloquea, que nos paraliza y que no nos deja avanzar. En el Salmo 23, versículo 4, la Biblia dice lo siguiente: aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. David sabía que los pastores siempre llevan una vara y un bastón para proteger a sus ovejas. Él sabía que Dios, como pastor, tiene el poder para protegerlo y tiene el poder para protegernos a nosotros también. Entonces David confió en Dios incluso en los momentos más difíciles de la vida. No es que no experimentara el dolor o la tristeza, claro que sí, pero el temor lo entregó en las manos de Dios a partir de la fe y a partir de la confianza. Es posible que tú estés atravesando en este momento un valle oscuro. Es posible que estés atravesando por un momento difícil, quizá que vincule algún tipo de pérdida de alguna situación. Pero es importante que nosotros entendamos que Dios está con nosotros y que lo que Dios espera es que cambiemos el temor por fe y confianza en Él, que aprendamos a confiar en Él, que aunque nos sentimos un poco asustados por el paso de ese valle oscuro, podamos tener confianza en Él y podamos esperar en Dios a partir de la fe, que es un elemento fundamental. Entonces, aquí es donde están las buenas noticias para recordar sobre las sombras grandes y aterradoras. No puedes tener una sombra si no hay una luz atrás. Quiere decir que cuando estés pasando por el valle de sombra más oscuro, siempre atrás habrá una luz. ¿Y sabes cuál es esa luz? Obviamente la luz de Dios. Hay una luz que es la que está proyectando esa sombra, y aunque esa sombra pretende asustarte, deberías aprender a fijarte más en la luz que realmente en la sombra. Entonces la clave es que cuando atravieses el valle de sombra, dale la espalda a la sombra y concéntrate en la luz. Porque cuando miras la luz puedes confiar en esa luz, que esa luz obviamente es Dios. Puedes depositar tu confianza en Dios y puedes hacer
de esa confianza un experimento bien interesante, una experiencia bien interesante, que lo que va a hacer es anular el temor y fortalecer tu fe de una manera muy especial. Mientras mantengas tus ojos en la luz de Jesús, la sombra no te va a asustar, porque tú vas a saber que es una sombra, que no es algo real, sino que es algo que simplemente se está proyectando por un efecto allí de la luz. Al igual que David, debes aprender a confiar en Dios en los valles más oscuros. Recuerda lo que dice el Salmo 142, versículo 3. Cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Entonces, cuando atravieses un momento difícil y tengas la tentación de asustarte y de estar lleno o llena de temor, confía en Dios. Vuelca tu confianza en Dios. Renuncia a ese temor y agárrate de la mano del Señor. Y vas a ver cómo, a pesar de que la situación sea agobiante y te pueda generar tristeza o tensión, puedes salir porque has puesto tu confianza en Dios. No vayas a caer en la trampa del temor, porque el temor bloquea. El temor no te deja avanzar. El temor te deja quedarte ahí en la sombra, en la oscuridad, y eso es terrible. Tienes que aprender a confiar en Dios y en medio de la sombra ir saliendo. Puestos tus ojos en la luz, no en la sombra, y vas a ver cómo Dios te saca y cómo Dios te libera de ese momento difícil. Las sombras se dispersan a partir de poner tu fe y tu confianza en la luz de Dios. Que Dios te bendiga y que puedas tener hoy un excelente día.